Pasamos a la moción presentada por el Grupo de Ciudadanos y primero votamos la inclusión y luego su portavoz, Miguel Ángel Mateo, da lectura y propuesta de acuerdo para su votación. ¿Votos a favor de la inclusión? Pues bien, Miguel Ángel, una vez aprobado su inclusión, le damos lectura a la moción. Buenas noches. Miguel Ángel Mateo, concejal portavoz del Grupo Ciudadanos de ASPE, al amparo de lo establecido en el artículo 93.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y posterior aprobación la propuesta de resolución para la despolitización de la justicia. Exposición de motivos. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido recientemente un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia y al comisario europeo Didier Reynders, denunciando lo que consideran un riesgo de violación grave del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas. En el escrito, los firmantes a la Comisión Europea informan de las reformas legislativas y muestran su preocupación sobre el apagón y desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones y su colonización por los partidos políticos que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces, disciplinaria, promoción y formación, y con ello su independencia e imparcialidad. La primera reforma, ya en vigor, prevé una injerencia y amordazamiento del Consejo General del Poder Judicial al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes. La segunda reforma prevista por los partidos de gobierno implicaba una rebaja de las mayorías exigidas en las cámaras legislativas para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del Consejo. Según estas asociaciones, está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho como garantía de respeto de los derechos humanos inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia e igualdad, que son fundamento de nuestra Unión Europea, y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en un escrito remitido a España en octubre del año pasado, recordaba que no ha atendido la recomendación que el Consejo de Europa trasladó hace ya 8 años para evaluar el marco legislativo del Consejo y su repercusión en la imagen de independencia de ese organismo para subsanar posibles deficiencias. Asimismo, recuerda que los vocales del Consejo deben actuar con plena independencia para salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de cada uno de sus miembros, condición sine qua non para luchar de forma efectiva contra la corrupción. Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Aspe presenta la siguiente propuesta de resolución para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a, primero, cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa y, en este sentido, promover una reforma legislativa que permita a los jueces la elección de los 12 vocales del Consejo del Poder Judicial de procedencia judicial elegidos en la actualidad por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Abordar cualquier reforma legislativa con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la UE. 3. Revertir la última reforma llevada a cabo que limita las funciones que pueden ejercer un Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado. 4. Defender y respetar los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en particular en lo referente al Estado de Derecho. Y 5. Respetar la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial
como requisito necesario para que haya un Estado de Derecho, que es como los Estados democráticos garantizan el respeto de los derechos fundamentales y a los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la solidaridad. Gracias. Bueno, pues la declaración está leída, no voy a extenderme, lo he dicho todo ahí. Bueno, viene a decir lo que se traduce, estamos viendo en los medios de comunicación últimamente, a través de lo que pasa en el Consejo del Poder Judicial, y que entendemos que pueda ser un reparto del Consejo del Poder Judicial, que es el Consejo de los Jueces, por parte de los partidos políticos, igual que pasa en otros entes. Pues aquí yo personalmente lo vengo diciendo, pero bueno, me viene al pelo esta declaración que se presenta de mi partido, en el sentido de que, bueno, el Consejo del Poder Judicial, entiendo yo que en derecho, en puridad, en justicia, tiene que estar conformado por jueces y nombrado por jueces y no por políticos. Porque si no, incluso por jueces, incluso yo diría más por los sectores que están afectados por el tema de la justicia, ¿no? Tanto abogados, jueces, pero bueno, en cualquier caso, aquí en lo que se dice es lo que se dice. Bien, estamos viendo la politización del Consejo del Poder Judicial, en el bipartidismo, y por tanto, bueno, yo creo que lo más democrático y lo más justo es que ese Consejo fuera conformado por designio de la propia judicatura. Con lo cual yo creo que tiene obvia cualquier explicación más sobre el trasfondo de este asunto, y para evitar esa politización y para evitar, en definitiva, una máxima histórica, podría decir yo, también histórica, allá por la Revolución Francesa, y esto me viene también al pelo, la Revolución Francesa había un señor que se llamaba Montesquieu, que era de los ilustrados, la época de los que escribieron la enciclopedia, allá por la Revolución Francesa, y hablaba de la división de poderes de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Estamos viendo en la actualidad que, bueno, pues quien domina el ejecutivo domina el legislativo, pero no podemos caer en la situación de que también quien domina el ejecutivo pueda dominar el judicial. Por tanto, yo creo que esto interesa a todos los partidos por igual, creo yo, en democracia, en un Estado de Derecho. Creo que esto interesa a todos, y por tanto yo creo que no debe caer en saco roto esta moción, sin perjuicio de luego las matizaciones que tienen por cuestiones ideológicas, si los jueces son más o son menos. Bueno, yo le comentaba a un compañero esta mañana, y me viene, y es que no lo preparo, pero me viene a la memoria, vamos. Le comentaba a un compañero sobre algunas críticas y recuerdo yo ahora, es que me está saliendo ahora conforme lo estoy pensando, de que se decía, bueno, ya, pero es que la judicatura, y yo no soy... Eh, eh, tampoco voy a defender a los jueces, porque ya sé que los jueces son personas y se equivocan también, ¿no? Pero la judicatura estaba compuesta por sectores conservadores. Bueno, la judicatura en los años que corren ya ha pasado muchas etapas de la que comenzó la democracia española, pues ya se nutre de todas las ideologías, pienso yo. Que puedan ser más conservadores o no, bien, pero el tema de politizarlo yo creo que no corresponde, y la frase apropiada que decía, por analogía al sistema democrático, que decía, bueno, el sistema propuesto de que puedan ser elegidos los jueces por los propios jueces, que no es perfecto por eso de las cuestiones ideológicas, pero también podría decir, aplicando la frase famosa que todos conocemos de Winston Churchill, que decía que la democracia es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Y esto también viene a colación de esta situación. Bueno, pues la justicia, o sea, la elección de los jueces, si no es la perfecta, o por el tema ideológico que algunos pueden pensar, es la mejor para evitar esa politización y romper el sistema de división de poderes.
Y poco más que decir. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Intervenciones por parte de los portavoces. María José, Chencho. Empieza María José. Sergio, ¿vas a intervenir? Intervengo yo, señor alcalde. Vale, con Antonio Manuel. Empieza María José, luego Antonio Manuel y Chencho. Y cierra ya Miguel Ángel. María José. La voz. Perdón. Es que tenía el micrófono cerrado. Sí, ahora. Bien. Hemos estado escuchando al portavoz que presenta esta moción y hablaba de su exposición de motivos, de una serie de circunstancias que precisamente, bueno, pues cuando se habla de que se ha acudido por parte de abogados, de asociación profesionales de la magistratura, de asociación de jueces y tal, se ha acudido a la vicepresidencia de Valores y Transparencia de la Unión Europea porque consideran un riesgo de violación grave las últimas reformas legislativas en este sentido, pues decirle a este portavoz que, bueno, que la vicepresidenta de Valores y Transparencia lo que ha venido a decir es que esa reforma que se ha planteado, por la cual el Consejo General de Poder Judicial, mientras esté en funciones, cuando está su mandato caducado, no puede hacer nuevos nombramientos, lo que se dice es que esta reforma está en línea con el Estado de Derecho. Por otra parte, yo he estado también viendo esta moción y analizándola y me llama poderosamente la atención el argumento de la de quitar a la política del medio del nombramiento, la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Me llama poderosamente la atención porque precisamente desde un partido político pues se dice que la reforma tiene que ir en un sentido. Y también me llama poderosamente la atención que en ningún momento vea la urgencia de que se cumpla con el mandato de la Constitución. En este momento tenemos un Consejo del Poder Judicial que está caducado, porque es la propia Constitución la que dice cómo se nombran a los miembros del Consejo General de Poder Judicial y que su mandato es por 5 años. Yo creo que esta propuesta de resolución no tiene demasiado sentido cuando el principal problema es que esta renovación no se produce. Y no se produce porque nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado no se ponen de acuerdo porque la Constitución también dice que, bueno, pues que el nombramiento de todos ellos tiene que ser por 3/5 partes de los miembros de estas cámaras. Por lo tanto, yo lo que le propondría al portavoz de Ciudadanos es que hagamos una reflexión y que como pueblo le pidamos a nuestros representantes a nivel nacional que se sienten, que lleguen al acuerdo de esa renovación, que cumplan con lo que dice la Constitución, que de alguna manera les obliguemos, les instemos a que ese acuerdo se produzca. Con respecto al tema de la modificación de la ley orgánica, la reforma de la ley orgánica que habla de este órgano, pues evidentemente habrá que profundizar porque desde luego lo que está claro
es que el sistema que se prevé en la ley orgánica no funciona. No funciona y está constatado desde hace más de 35 años. Que muchos partidos políticos, bueno, mejor dicho, que partidos políticos en el poder se han comprometido a hacer una reforma en el sentido que dice Ciudadanos y que una vez en el gobierno no lo ha hecho. Por lo tanto, yo creo que el Poder Judicial ya está bastante en entredicho y no debería de ser así. Y que debemos de saber qué es lo que llevamos entre manos. Entre otras cosas, la división de poderes la establece la Constitución. Y la Constitución dice cómo se hace. Por lo tanto, yo creo que de la misma manera que el Poder Judicial tiene que tener un control parlamentario, también garantiza este Estado de Derecho que el Poder Judicial pues también controle al sistema parlamentario. Así que yo entiendo que esta moción no es del seno municipal, lo entiendo claramente así, y que nuestra misión como pueblo, como responsables, como representantes de los ciudadanos de ASPE, deberíamos de exigirle a nuestros representantes en las cámaras, tanto del Congreso como del Senado, que se pongan de acuerdo, que nombren de nuevo a ese Consejo General del Poder Judicial y que cumpla la Constitución, porque eso nos dará la mayoría de edad como Estado de Derecho. Nada más. Gracias, María José. Antonio Manuel. Sí, buenas noches. Gracias, señor alcalde. Y antes de empezar, nosotros, bueno, anticipo que vamos a votar a favor de esta moción, pero que entendemos que es una moción, bueno, por el acontecer de los hechos, un tanto obsoleta en cuanto a la exposición de motivos, porque faltaría añadir lo que se ha conocido a lo largo de estos días sobre el pronunciamiento de Europa al respecto de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Creo que a nadie le ha sorprendido que nosotros vayamos a votar a favor de esta moción, porque ha sido el Partido Popular, ha sido Pablo Casado el que hace 6 meses denunció en Europa, junto con la presidenta de la Comisión Europea, el ataque que se estaba sufriendo contra el Estado de Derecho que pretendía el gobierno de Pedro Sánchez con la reforma del Poder Judicial. Lo denunció el Partido Popular hace 6 meses y ahora Europa pues, nos ha dado la razón y le ha dado una gran reprimenda al gobierno de la nación y les ha obligado también a rectificar. Y menos mal que les ha obligado a rectificar, porque lo que se pretendía con esta reforma era un ataque directo contra el Estado de Derecho y suponía también una gran degradación democrática. Porque, como se dice en la exposición de motivos, es la primera vez en la historia que más de 2.500 jueces han ido a Bruselas para denunciar la falta de independencia judicial. Y es por eso por lo que el Partido Popular no ha apoyado los planes de Sánchez. La portavoz del Partido Socialista pedía que es necesario que se pongan de acuerdo. Yo también coincido que es necesario que se pongan de acuerdo, pero no a cualquier precio, siempre respetando la Constitución, respetando también a Europa. El Partido Popular lo que quiere, y aquí coincidimos también todos los grupos políticos, es la despolitización de la política. Y es muy sencillo. Lo que el Partido Popular ha planteado y ya planteando desde el principio de estas negociaciones es que los jueces elijan a los jueces. Es muy sencillo. Y la única condición que ha puesto en todo momento, que también se dice en esta propuesta de resolución, y por eso vamos a votar favorablemente, es respetar la independencia judicial y la separación de poderes. Así que muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Antonio. Chencho. Bien, como creo que todos tenemos claro, en la Constitución española está la separación de poderes. Tenemos claro todos que los jueces deberían ser más independientes y para nosotros nos parece una propuesta interesante que es difícil que se lleve a cabo porque va a tener que contar con el acuerdo de todos los diputados en el Congreso, pero bueno, creemos que es una propuesta interesante y creemos que tal. Simplemente hacer mención que aquí se habla de, en el punto segundo,
abordar cualquier reforma legislativa con las garantías que demanda el artículo 49 del tratado. Yo he estado leyendo el artículo 49 del tratado y salvo que la versión publicada en el BOE tras el Tratado de Lisboa, que es la última modificación que hubo, la mención que hace aquí simplemente es la forma de entrar los estados que no pertenecen a la Unión Europea en la misma. Por lo tanto, no sé qué tiene que ver ahí. Pero bueno, a lo mejor ha sido un baile de números, de artículos. Pero bueno, en definitiva, creo que el significado que nosotros le podemos dar a esto es que tenemos la garantía que la Constitución ampara lo que se está proponiendo y que al final la despolitización de la justicia, igual que la judicialización de la política, pues creo que es bastante interesante. Al final de lo que se trata es de que los jueces sean independientes y dicten las normas, no por quién les ha nombrado, sino por las normas o las leyes que ellos interpretan. Así es que nuestro voto, evidentemente, va a ser a favor también. Gracias. Gracias, Chencho. ¿Cierras, Miguel Ángel? Bueno, brevemente, pues nada, pues yo entiendo que el fondo del asunto pues tiene su significado, y no es que una cosa que ahora nos hayamos caído de un guindo, si es que lo estamos viendo constantemente en información que vemos día a día. Ahora menos, pero hace unas semanas más. Y estábamos hablando de, bueno, la cuestión era el tema de la división de los poderes, el tema de inmiscuirse un poder sobre otro. Como ya decía yo, ya bastante con que el Ejecutivo, en el sistema democrático que tenemos en la actualidad, el Ejecutivo, cuando hay unas mayorías, pues lógicamente controla el Legislativo. O sea que al final, no sé, que al final el tema de que el Poder Judicial, como tercer poder, tenga que ser nombrado por los partidos políticos, pues pasaba algo como el ente de Radio y Televisión Española, que tendría que ser, para ser más objetivo, pues tendría que elegirse no por criterios políticos. Pues eso es más o menos lo mismo. O sea, un poder del Estado, como es el Poder Judicial, y su órgano rector, como es el Consejo del Poder Judicial, pues yo entiendo que no tiene mucha historia. Como decía, no tiene mucho más recorrido. Es de sentido común que, bueno, como en la actualidad estamos viviendo esa situación, pues desde Ciudadanos lo que planteamos era eso, en la medida en que tiene que salirse fuera del juego de los partidos políticos y tiene que regirse por otros criterios, no políticos. Y poco más, no tiene más. El resumen, la síntesis es ese. El Poder Judicial tiene que regirse por criterios fuera del juego político, poco más. Y tiene que regirse por los jueces. Y eso es lo que, para que haya una verdadera independencia del Poder Judicial, con sus cosas buenas y malas, pero es así. Y poco más que decir. Buenas noches. Bueno, gracias Miguel Ángel y a todos los portavoces, y pasamos a la votación de la moción presentada por Ciudadanos. ¿Votos a favor de la moción? A ver. Vale. ¿Votos en contra? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 votos en contra. Aprobamos por 16 votos a favor y 5 votos en contra la moción del Grupo de Ciudadanos.